Hoy vamos a empezar con el tema de pilote, ¿ya? Son parte de las fundaciones profundas. Bien, voy a levantar el documento. Este documento ya lo tienen ustedes en su chat. Y bueno, eh, este documento es un documento básico, ¿no? Eh, de, de España, ¿ya? Y definen aquí como cimentaciones profundas o fundaciones profundas, ¿no? Eh, de una manera de una manera que es bastante sencilla, ¿no? Y dice, a efecto de este documento básico, se considerará que una cimentación es profunda si su extremo inferior en el terreno está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. ¿Qué significa eso? De que, suponiendo de que las fundaciones sean circulares, o sea, de este tipo, el ¿A dónde diámetro, vas a estas horas? ya saben qué es esto, o si es cuadrado. Ah, es tarde, podría ser peligroso que vayas sola. Yo te acompañaré. Arias Yacir, por Acabo favor, de, apague su instrumento ese o lo elimino ahorita usted. acabo de salvarte. ¿Qué tal si te pasa algo más? Ah, debo preguntar, ¿hacia dónde ibas? Ariane Yacir. o, o esta diagonal, si es cuadrado, ¿ya? O rectangular. ¿Ya? 8 veces cualquiera de estas dos, ¿ya? Generalmente, en todos los casos de pilote, cuando son cuadrados, esto se toma como el lado principal. Cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda. ¿Qué qué significa eso? Significa que cuando los estratos resistentes del suelo, cuando los estratos resistentes del suelo a poca profundidad, habíamos dicho anteriormente o definido de que una fundación secular se consideraba superficial si esta profundidad, esta DF, era superior a 5 metros, ¿ya? Pero no necesariamente el tema de vamos a cumplir con esta regla, ¿ya? Si este estrato de suelo, ¿no? A pequeña profundidad, que son las cimentaciones superficiales, como la zapata, el suelo es de baja resistencia,
o sea, es de poca capacidad de soporte, entonces las superficiales o las zapatas, las fundaciones superficiales, las cambiamos a profundas, porque vamos a buscar la profundidad óptima para que el suelo nos dé una buena capacidad de soporte, ¿ya? Entonces dice, cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea técnicamente viable, no va a ser técnicamente viable porque tiene baja capacidad de soporte, ¿eh? Se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda. Entonces ya vamos nosotros a buscar una profundidad mayor donde aquí, o sea, las capas o el suelo me den una buena capacidad de soporte. Bien, la tercera es las cimentaciones profundas se pueden clasificar en los siguientes tipos, ¿no? Y tenemos, en el caso de profundas ahora que vamos a estudiar, es el caso de pilotes, ¿ya? Pilote aislado, dice, aquel que está a una distancia lo suficientemente alejada de otro pilote como para que no tenga una iteración geotécnica con ellos, ¿no? Es decir, que lo que sucede que los pilotes son estructuras alargadas, ¿ya? Muy esbeltas, perdón, estructuras muy esbeltas, ¿no? Que tienen un diámetro muy pequeño y que son introducidos al suelo, ya sea mediante una preexcavación o metidos a golpe, ¿no? Entonces estos elementos tienen una longitud L, bueno, y acá pueden ser estos circulares, cuadrados, si son metálicos, bueno, la forma de los perfiles H, C, cualquier elemento largo que nosotros podamos meter. Entonces, y está definiendo como pilote aislado cuando este pilote esté lo suficientemente alejado de otro como para no poder interaccionar entre ellos, ¿ya? Grupo de pilotes son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante elementos estructurales lo suficientemente rígidos como para que trabajen juntos. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener pilotes, vamos a seguir con el tema de estos pilotes en esa forma, que están clavados a una distancia, a distancias que son que no va más allá de 4 veces el diámetro o 3 veces el diámetro, y que son agarrados por un elementos en la parte superior lo bastante rígido, es decir, como para poder contenerlos ellos. Si lo vemos de perfil, este elemento va a ser un cabezalote así, donde va a estar agarrando a los pilotes de esta forma. ¿Ya? Voy a mostrar un perfil solamente, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el elemento rígido, ¿no? Y bueno, y, y estos pilotes van a estar agarrados así, de esa manera. Se están trabajando todos juntos para soportar grandes cargas. Estos cabezales pueden tener hasta 100 pilotes juntos, ¿no? Y tener un elemento que los una a todos. Eso es, no hay ningún problema. Después definimos como zonas pilotadas, o sea, zonas pilotadas son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir asiento o mejorar la seguridad frente al hundimiento, es decir, se meten tantos pilotes para evitar que las estructuras bajen, o sea, se hundan. Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante individual. En forma individual son de pequeña capacidad resistente, ¿no? Pero unidos entre sí todos a través de estos elementos estructurales, pues van a dar una capacidad bastante grande, porque acá vendría
la columna que viene de allá de arriba del edificio, bueno, estaría así, ¿no? Descansaría sobre este pedestal, ¿no? La columna. Entonces, esta columna va a estar asentada sobre un cabezal y a la vez el cabezal agarrando un número n de pilotes. Micropilotes son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos o barras o perfiles introducidos dentro de un taladro. Es decir, un taladro quiere decir un hueco de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada. El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en el presente documento básico. Pero también hay lo que se llama micropilotes porque son delgaditos, son bien pequeñitos, ¿no? Y eso se usan se usan de acuerdo, digamos, a las necesidades que nosotros podamos tener. Después lo vamos a ver pasando eso. ¿Cuáles son sus tipologías? La tipología por la forma de trabajo. En cuanto a la forma de trabajo, los pilotes se clasifican. Ver 5.1, dice aquí. Voy a borrar todo esto que tengo acá para que no estorbe. Esta es la figura 5.1. Pilotes por fustes. Fuste es toda el área perimetral del pilote. Esto es el fuste, todo el área perimetral, todo lo que es. ¿Ya? Pilotes por fuste en aquellos terrenos en los que al no existir un nivel claramente más resistente al que transmitir las cargas del pilotaje, ¿no? Eh, se transmitirán fundamentalmente pilotes por fuste son aquellos, en aquellos terrenos en los que al no existir nivel claramente más resistente al que transmitir la carga del pilotaje, este transmitirá su carga al terreno fundamentalmente a través del fuste. Es decir, aquí alrededor del fuste se va a desarrollar o sea, una fuerza, ¿ya? Una fuerza unitaria, ¿no? Que va a desarrollar porque es decir, por fricción, decimos nosotros. ¿Ya? Y esta es la punta del pilote. Es como, tiene un área, la punta es como una zapatita al fondo. ¿Ya? Y esta es la resistencia por punta. ¿Ya? Estos se llaman encepados, cabezales de pilote, base de pilote, o todas esas cuestiones. Eh, no hay ningún problema, usted ya se, más o menos se lo ha averiguado y vienen las columnas. ¿No? Entonces, resistencia por fuste es la que se desarrolla alrededor del área del pilote, el área lateral, y la punta es la que se desarrolla bajo la punta del pilote. Pilotes por punta, dice, son en aquellos terrenos en los que al existir a cierta profundidad un estrato de claramente más resistente, las cargas del pilote se transmiten fundamentalmente por punta. Se suelen denominar pilotes columna. Y a los que solo transmiten su carga por fricción a través de la fricción lateral del pilote se le llama pilote friccionante. A los que solo transmiten la carga hacia el terreno, a un terreno resistente por punta, se lo llama pilote de punta o pilote de columna. Cuando trabajan ambas cosas, trabaja el fuste y trabaja la punta, bueno, eso es capacidad de carga combinada. Sigamos viendo. Suelo de resistencia creciente con la profundidad. Debería ser así. Sigamos. Por el tipo de pilotes. Los pilotes pueden ser de naturaleza y forma muy variada.
en general siempre será un elemento aproximadamente prismático cuya longitud es mucho mayor que la dimensión transversal media. Para diferenciar los tipos de pilotes se pueden utilizar los siguientes criterios. Por el tipo de material. Para la construcción de pilotes se podrán utilizar los siguientes materiales. Hormigón in situ se ejecutará mediante excavación previa, aunque también podrán realizarse mediante desplazamiento del terreno o con técnicas mixtas, excavación y desplazamiento parcial. Hormigón prefabricado podrá ser hormigón armado, hormigones de alta resistencia u hormigón pretensado o posttensado. Acero, se podrán utilizar secciones tubulares o perfiles W en H. Los pilotes de acero se deben hincar con azuches, protección en la punta adecuada. Madera, se podrán utilizar para pilotar zonas amplias, como apoyo de estructuras con losas o terraplenes. Mixto, como los de acero tubular rodeado y rellenado con madera. Es decir, los pilotes, como son estructuras largas, los podemos utilizar de cualquier tipo de material, ya sea mediante una excavación lateral, ¿no? Mediante, perdón, una excavación, un ensanchamiento, hacer un hueco por empuje lateral, ¿no? O vean la forma de meterlo ustedes hacia el fondo y el piloto va a trabajar. Sigamos. Por la forma de la sección transversal. La forma de la sección transversal del pilote podrá ser circular o casi circular, cuadrada, hexagonal u octogonal, de manera que no sea difícil asimilar la mayoría de los pilotes a elementos cilíndricos de una cierta longitud L y de un diámetro D. La asimilación a cilindros debe hacerse de acuerdo con los siguientes criterios. Cuando se quiera evaluar la capacidad portante por la punta, debe hacerse la equivalencia igualando las áreas de la sección transversal. Esto es, diámetro equivalente es la raíz cuadrada de 4 sobre pi por A. ¿Ya? Siendo A la sección transversal del área de apoyo, B, en los casos en los que se quiere evaluar la resistencia por fuste, debe hacerse la equivalencia en la longitud del contorno de la sección L. Esto es, diámetro equivalente será 1 sobre pi por L. Los pilotes metálicos en H, la longitud de contorno que se recomienda tomar es igual al doble de la suma del ancho del ala más el canto. Es decir, se toma todo el contorno, ¿no? de la longitud del contorno. Como caso excepcional debe considerarse los pilotes pantalla. Los pilotes pantalla o elementos portantes de pantalla suelen ser de hormigón armado y con una sección recta, rectangular, con una proporción longitud-anchura tal que la asimilación a la forma circular es difícil. En el presente DB se admitirá que a efecto de estimar la resistencia por punta se utiliza el factor reductor siguiente. F igual a 0,7 más 0,3 por B sobre L, siendo B el ancho y L la longitud. De la sección recta, la rectangular, equivalente. La sección por fuste se calculará del mismo modo que en los pilotes excavados, cuando como longitud del perímetro de la sección transversal, la longitud real del mismo. ¿Qué es lo que sucede? Sucede de que en la actualidad, si nosotros tenemos un terreno y queremos hacer aquí un sótano, ¿ya? Queremos hacer un sótano, pero hay técnicas ahora de que en vez de proceder a
cavar este hueco, primero cavarlo, es decir, sacarle la, digamos, vamos a hacerlo así. Cavamos primero, en vez de hacer este trabajo de sacar la tierra, transportarla acá, con el peligro de que esto se nos caiga, se nos devorone, ¿ya? Entonces lo que se hace en la actualidad, ¿ya? Es tener el terreno ciego y ¿qué hacemos? Hacemos la siguiente operación. No cavamos, pero metemos aquí hasta la profundidad deseada. Supongamos que nosotros querramos que nuestro nivel de excavación sea este, ¿ya? Vamos a meter unos elementos que se llaman pilotes pantalla, ¿ya? Lo vamos a meter, estamos mirándolo aquí, lo vemos en planta acá, son pilotes bien anchos, rectangulares, ¿no? Que lo metemos cada cierta longitud. Es decir, lo vamos clavando primero, lo vamos ejecutando mediante excavación y después esta parte de acá lo vamos a rellenar con un hormigón de menor calidad que este de acá, ¿ya? Es decir, vamos haciendo un cerco, ¿no? A lo largo de todo este hueco y le vamos a dar lo que se llama una longitud de anclaje acá, ¿no? Del pilote para que cuando el terreno quiera empujar, bueno, aquí va a estar el nivel inferior de nuestro sótano y esto lo cerramos, este hueco, si lo vemos en planta, lo vamos a cerrar así. Hacemos el trabajo de todo el hueco cerrado, pilote, pantalla, ¿ya? Y estos pilotes son así. Otro y van cerrándose, va haciendo el hueco. Y después nosotros ya, para evitar que esto se nos caiga, vamos a ir extrayendo tierra, vamos a ir extrayendo tierra, primero hasta una determinada profundidad que sea segura la extracción, y para que esto no se caiga, pues vamos metiéndole lo que se llaman unos anclajes hacia los costados y lo trampeamos acá. Entonces lo vamos agarrando a estos muros, ¿ya? Mediante tipo de anclaje que son anclajes que no son permanentes, son temporales. Entonces, una vez agarrado esto, volvemos a cavar hasta una profundidad, más allá, más abajo. Vamos cavando. Cuando llegamos a esta excavación de aquí, lo primero que hacemos es meter otro anclaje más acá y meter otro anclaje más acá. Y así sucesivamente, cuando lleguemos ya hasta este fondo, bueno, ya meteremos otro o lo dejaremos así nomás. Entonces, pero esto todo lo vamos a hacer a toda la vuelta, ¿ya? Para que esto podamos nosotros cavar con toda tranquilidad. Una vez aquí abajo hemos levantado columnas, hemos unido este muro con las columnas, hemos hecho el cerramiento, se cortan estos cables y se los deja enterrados allá, no importa, cualquier otro que cabe al lado lo va a poder extraer. Eso serían, estos son los famosos pilotes, ¿no? Pilotes pantalla, ¿no? Y tienen que tener una sección recta rectangular, ¿no? Con una proporción anchura, ¿no? Porque son bastante, esto es el ancho y esta es la longitud, son bastante largos, son
que se los va fabricando para irlos uniendo después, ¿no? Y esto se hace, es normal ahorita hacer, y con esto podemos hacer nosotros sótano de un nivel, de 2 niveles, de 3 niveles. Y ustedes van a ver que van cavando, pero no saben ustedes lo que ha ocurrido anteriormente. O la gente que pasa, miren, ¿cómo pueden cavar un pozo tan hondo? Y acá el agua, con esta longitud, digamos, de más, el agua, bueno, va a tomar un camino que le va a costar, ¿no? Bueno, y aquí ya ponemos una losa grande, ¿no? Cerramos con una losa y bueno, y esto queda estanco. Y el agua va a tener otro recorrido y no nos va a molestar. Esto se está haciendo ya ahora acá en Bolivia. Bueno, estas definiciones son de acuerdo a la forma, ¿no? El diámetro equivalente, porque si ustedes ven, si un pilote, este es de un pilote circular, ¿no? Que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? No, si yo esto lo mando acá va a ser 4a, lo borro, y si esto lo mando acá es pi, y este cuadrado de aquí lo mando como raíz cuadrada. Este es el diámetro aquí, el diámetro de una sección circular. Todos los pilotes, sean cuadrados, sean lo vamos a asimilar a una sección circular, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que la fórmula no se complique, ¿ya? Nada más. Ya van a ver que la fórmula de cálculo de la resistencia friccionante o resistencia lateral no son las mismas que la resistencia de punta. ¿Ya? Esto es lo que hay que tener en cuenta, que el pilote desarrolla una resistencia a través del fuste y una resistencia a través de la punta. Bien, vamos a ir adelante. Eh, por el procedimiento constructivo, hay diferentes formas de construir pilotes. De forma general, eh, atendiendo al modo de colocar pilotes dentro del terreno, se considerarán los siguientes. Pilotes prefabricados. La característica fundamental de estos pilotes, ¿no?, estriba en en el desplazamiento del terreno que su ejecución puede introducir, ya que el pilote se introduce en el terreno sin hacer excavaciones previas que faciliten su alojamiento en el terreno. Todos los pilotes que nosotros construimos fuera del agujero, ¿ya?, los vamos a construir exteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos pilotes van a ser elementos estructurales, ¿no? Si lo tenemos así echado, bueno, lo vamos a parar sobre el terreno, ¿no? Es decir, en lugar, digamos, que lo vamos a hincar, ¿no? O lo vamos a meter a golpe, o lo vamos a meter a presión, pero lo vamos a meter adentro. Vamos a Vamos a suponer que esta sea la línea de superficie, ¿no? Entonces vamos a agarrar y este pilote lo vamos a parar aquí, ¿no? Ahí sobre el terreno, esa es la punta. Vamos a poner aquí. Y esto como se dice, vamos a hacer aquí su base para que lo entendamos. Después ya ustedes se van a ir dando cuenta más fácilmente, ¿no? Ahí está la base, donde está el terreno. Y bueno, si lo vamos a meter a golpe, bueno, vamos a tener aquí una máquina, qué sé yo, estas son sus ruedas, ¿no?, de la máquina. Aquí va a estar la cabina de la máquina, ¿no? Donde está el operador. Y también va a tener aquí este, una torre, ¿no? Así, digamos que lo va a agarrar aquí este pilote. Eh, Esta es su torre de la máquina. Entonces este pilote va a ir agarrado a esa torre mediante seguros que son
que lo agarran para que no, el pilote no se caiga para los costados, pero esta torre va a estar agarrada a este equipo, ¿ya? Entonces, el sistema, bueno, va a tener acá incluido, si esta es la torre va a continuar para acá para arriba, ¿no? Y aquí va a tener un martillote, ¿no? Un martillo que lo va a dejar caer encima del pilote de una cierta altura. Y por acá viene lo que se llama eh, un cable, ¿no? Que lo agarra esto y este cable viene generalmente a un guinche que tiene por aquí la máquina, que lo levanta hasta una cierta altura, ¿no? Hasta una cierta altura, H de caída, y lo deja caer sobre esto y el pilote, bueno, el pilote ya va metiéndose después de cada golpe hasta que esto llega a bajar hasta el fondo. Entonces, ¿pero qué se hace? Aquí no se hace excavación, aquí es como meter un clavo dentro de una madera, el suelo lo va a ir apartando el pilote, ¿no? Y cuando vamos metiendo este tipo de pilotes, varios pilotes uno al lado del otro, al ser que estos pilotes, al expandir el suelo hacia los costados, al comprimir el suelo hacia los costados, lo va comprimiendo todo esto. Y cada vez que metamos otro pilote va a ser más duro porque el suelo va a estar más comprimido. Estos pilotes se llaman pilotes de gran desplazamiento porque desplazan suelo para entrar, ¿no? Esta técnica en las ciudades ya no se usa porque los golpes del martillo producen grandes movimientos, grandes vibraciones que afectan a las construcciones vecinas y generalmente cuando son construcciones antiguas como las casitas de tabique o de mampostería, empiezan a rajar, ¿no? Empiezan a deteriorar. Entonces esta es una metodología, ¿no? de excavar. Eh, entonces ya conocen este tipo, ¿no? Vamos a ver la otra. Pilotes hormigonados in situ, dice, ¿no? Los pilotes hormigonados in situ son aquellos que se ejecutan en excavaciones previas realizadas al terreno. Es decir, ustedes antes de construir el pilote, lo que van a hacer es, ¿no? Hacer un agujero en el terreno adentro. Y a cómo lo estabilizan para que esto no se derrumbe, bueno, hay ciertas técnicas. O le meten una camisa acá, un tubo, ¿no? Y ese tubo, conforme van cavando, lo van introduciendo, evita de que se caiga. O si no, se le mete un lodo estabilizador que se llama lodo bentonítico. Y una vez esto esté hecho el hueco, vamos a empezar a meterle hormigón con un tubo acá al fondo, de la bentonita, y la bentonita va expulsándose hacia los costados cuando se va llenando de hormigón, porque el hormigón es de mayor densidad. O si el tubo es el que trabaja, bueno, igual vamos a tener que meter un tubo y hormigonar acá al fondo, porque de repente tenga agua esto y el agua va a ser sacada y desplazada. Esto, cuando yo saco la tierra, no me produce ningún tipo de efecto a los costados. Puedo cavar 1000 de esto y no me va a producir ningún tipo de compactación. Y tampoco de aflojamiento, porque yo lo que estoy haciendo es cavar un hueco y taparlo con otro material. Y también hay otros que en vez de usar tuberías y lodos estabilizadores, tienen una broca, ¿no? Larga, así una broca, que esta es rotativa, ¿no? Esta broca la hace rotar una máquina igual que esta. Y esta broca, bueno, se la mete hasta donde uno quiere, 10, 15, 20 metros, dependiendo de la capacidad de la máquina. ¿Y qué es lo que hace? Que esta broca al introducirse va, aquí por ejemplo tiene esta broca, tiene un tubo donde se agarra de este tubo, entonces una vez que llegó al final, llegó al tope donde va a apoyar el pilote, esta broca la máquina la va sacando con fuerza hacia afuera y toda la tierra que ella ha envuelto en su álave, su, en esta broca, va saliendo y le van inyectando hormigón a presión con una bomba a través de este tubo y el hormigón, conforme ella va levantando, el hormigón va llenando el hueco que va dejando y va formando el pilote.
¿no? Y así sucesivamente lo van levantando hasta que se forma el pilote hasta arriba. Este tipo de pilote que he hecho con este tipo de broca se llama pilote CFA. Y es una nueva técnica donde no utilizan ningún tipo de estabilizante ni tubería, ni nada. Tiene su limitante en el diámetro que se pueden construir. ¿Ya? Generalmente, acá, por ejemplo, en Bolivia, ahorita hay hasta, la broca ahí tiene un diámetro hasta de 0,8 metros. Una vez esto fue llenado con hormigón simple, ya la armadura la tienen prefabricada ustedes afuera y la meten con una grúa, la van empujando hacia abajo porque el hormigón está líquido, entonces la armadura por peso propio va cayendo y también se la va empujando hasta que llega al fondo o la armadura la dejan a medio pilote, depende, ¿ya? Pero la A es de agujero, la F es de hélice, ¿ya? De fly, y esto es de hueco, ¿ya? ¿Ya? Esto quiere decir pilote CFA, ¿no? Un hueco realizado por una, por una broca. Y así hay también otros tipos de broca que se fabrican, que han fabricado ya, que no es completa la broca, solamente una parte. También la hacen girar y la presionan hacia abajo y no sacan suelo estas brocas. El suelo lo van apartando hacia acá porque la forma de esta broca es como un tubo así, tubo gordo, que este pedacito de broca lo va metiendo ese tubo hasta el fondo. Estos sí son de gran desplazamiento porque van desplazando el suelo también. Y después, también a través de un hueco del tubo van metiendo hormigón al fondo. Pero también estos son más o menos similares a estos de acá. Solo que estos no producen vibraciones porque el hueco, la expansión del suelo lo van haciendo por la fuerza que tiene la máquina de meter esto hacia abajo. ¿Ya? Es como cuando ustedes quieren hacer un hueco en la madera y meten un virabarquí y la broca en la punta lo va metiendo y va cortando el material, ¿no? Este lo corta el material, pero a la vez lo va expandiendo y lo va dejando, pero no lo sacan para afuera. Este se saca, pero este no hay nada. Este no se saca, o sea, son técnicas de constructivas, ¿no? Bien, estos son los pilotes hormigonados en situ que pueden ser de este tipo, ¿no? O sea, y los eh, metidos a golpe o bajo presión también, porque aquí le ponen una máquina que produce una presión hacia abajo, lo van metiendo. Muy difícil, pero se hace. Vamos a borrar todo. Como tarea, cuando estén andando por la ciudad, si ven esa máquina con esa hélice bastante grande, larga, alta, se van a entrar a mirar. Y si le dicen algo, vengo de parte de mi profesor, dice. El ingeniero Marco Monfort, queremos ver cómo funciona su máquina. Y lo van a dejar entrar. Todos me conocen. Dice pilotes prefabricados hincados, ya hemos hablado, ¿no? La forma de hincar pilotes pueden ser diferentes según se use vibración o se emplee, como suele ser más frecuente, la hinca o percusión con golpe de masa. A efecto de este deber se considerará el pilote prefabricado hincado de directriz recta cuya profundidad de hinca sea mayor a 8 veces su diámetro equivalente. Los pilotes hincados podrán estar constituidos por un único tramo o por la unión de varios tramos mediante las correspondientes juntas, ya sean estas soldaduras o empalmes con hormigón, todas esas cuestiones, ¿no? Debiéndose en estos casos considerar que la resistencia a fricción, compresión y tracción del pilote nunca será superior a las juntas que se usan en sus tramos. Los pilotes prefabricados hincados se podrían construir aislados siempre que se realice un arrastramiento en dos direcciones ortogonales
y que se demuestre que los momentos resultantes en dichas direcciones son nulos o bien absorbidos por las armaduras del piloto. Esto lo vamos a ver más después, porque esto de los pilotes aislados es un poquito más complicado. Ya, según las técnicas constructivas, dice que no se puede hacer menos de 2 pilotes. Siempre tiene que tener lo mínimo de 2 pilotes unidos mediante un cabezal, pero cuando hago uno solo, este lo voy a tener que amarrar en 2 direcciones, ¿ya? Para que no se buiga. Pilote de hormigonado in situ, a efecto de este documento se diferencian los siguientes tipos. Pilote de desplazamiento con asuche. Estos son los que se golpean o se vibran. Pilote de desplazamiento con tapón de grava, pilote de extracción con intubación recuperable, pilote de extracción con camisa perdida, pilote de extracción sin intubación, estos son hechos con los isotrópicos, los bentoníticos, ¿no? Pilote barrenado sin intubación, pilote barrenado hormigonado por el tubo central de la barrena y pilote de desplazamiento por rotación. ¿Ya? Es decir, esta es una variedad de pilotes que ustedes ya lo van a ver más adelante. Para los pilotes hormigonados in situ se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones. En diámetros menores a 0,45 metros no se deben ejecutar pilotes aislados, salvo en elementos de poca responsabilidad en los que su posible fallo del elemento de cimentación no tenga una repercusión significativa. Yo me voy a parar un ratito acá porque quiero explicarles de que entre la construcción de una zapata, cualquiera, lo que acabamos de ver anteriormente, y un elemento estructural de esto, la zapata la puede hacer cualquier hijo de vecino, porque no es más que cavar un hueco y hacer la forma de la zapata y meter la armadura y vaciarle hormigón, porque está ahí a poca profundidad. Esto ya no. Esta construcción de estos elementos estructurales, denominados pilotes, lo hacen empresas especializadas. No lo puede hacer un albañil cualquiera. Que quede claro esto, ¿ya? Por eso este tipo de fundaciones, estos pilotes, ¿ya? Que son fundaciones especializadas, la deben hacer empresas que tengan los equipos para ejecutarla. Ustedes como ingenieros, lo único que van a hacer es la determinación de la capacidad resistente de ese pilote y estar presente permanentemente en obra cuando se estén construyendo todos estos elementos, sea por cualquier método. ¿Ya? Aquí está hablando, ¿no?, de los diámetros, ¿no? Dice, los pilotes aislados no deben ejecutarse menores a 0,45, salvo las cargas que sean que no sean significantes. Diámetro entre 0,45 y 1 metro se podrán reservar pilotes aislados, dice, siempre que se realice un arriostramiento en 2 direcciones ortogonales y se asegure la integridad del pilote. Diámetros mayores a 1 metro se podrán realizar pilotes aislados sin necesidad de arriostrarlos, porque ya ese es un retaconazo, ¿no?, que no lo va a poner nadie. Es decir, yo he ejecutado pilotes hasta de 1,5 metros de diámetro, ¿ya? Y he visto hacer hasta de 2 metros de diámetro, pero son bajo obras muy importantes. Para la selección del tipo de pilote se tendrán en cuenta las indicaciones recogidas en el apartado 5.4. Ya lo van a ver, va a aparecer por ahí esto. Consideraciones geométricas de la cimentación. Bien. En el proyecto, la disposición geométrica de una cimentación por pilote se realizará tanteando diferentes disposiciones de pilote hasta alcanzar una situación óptima.
Cuando se trate de analizar una situación ya existente, será imprescindible conocer los datos geométricos y la disposición de los pilotes. Los datos geométricos de mayor interés para analizar el comportamiento de un pilote aislado con la longitud dentro del terreno y su diámetro, o la ley de variación de su diámetro si es que éste no fuera constante. En los grupos de pilotes será necesario tener en cuenta además su distribución geométrica, en particular su separación. Esto es muy importante. No se pueden poner pilotes, no se pueden poner pilotes que sean tangenciales así, salvo tipo de estructura como la excavación de sótano, o sea, los pilotes pantalla, ¿ya? Solo esto no se puede hacer, ¿ya? Para cálculo de cabezales o de pilotes resistentes, ¿ya? La separación mínima que se conoce entre pilotes, entre ejes de pilotes, esta norma de aquí hace 3D, 3 veces D, la separación mínima, ¿ya? Y esto también varía de acuerdo al tipo de suelo, ¿ya? La situación es que nosotros vamos a meternos en la cabeza que la separación mínima entre pilotes de un mismo cabezal, ¿ya? No puede ser menor a 3D, ¿ya? Por eso dice aquí, es muy clarito, lo está hablando de su separación, ¿ya? Pero esto se lo estoy adelantando. Dejémoslo, que lleguemos a encontrarnos con el tema, ¿ya? Y este es donde apareció. Ya se aparecerá. Acciones a considerar, dice. Además de las acciones de la estructura sobre la cimentación, se tendrá en cuenta que los pilotes puedan estar sometidos a efectos parásitos, incluidos por acciones derivadas por el movimiento del propio terreno de cimentación. Debe considerarse la forma y dimensiones del encepado, o sea, de la cabeza, a fin de incluir su peso, así como el de la tierra o aquellos que puedan gravitar sobre este en el conjunto de las acciones. En su caso, se especificará el límite del terreno alrededor del pilotaje. En aquellos casos en los que pueda existir socavación, habrá de considerar al menos con carácter accidental la situación correspondiente a la máxima prevista. A ver, ¿qué está hablando aquí? Está hablando de que nosotros construimos esto, pero puede ser que toda esta tierra de aquí de arriba pueda ser removida por algún efecto. ¿Y quién es el que puede mover esto? El agua. ¿Ya? Por ejemplo, en los ríos, nosotros no podemos considerar todo el terreno, toda la profundidad de lo que vemos, porque tenemos que considerar el efecto de socavación y no tomarlo en cuenta en el cálculo, porque el cálculo lo vamos a hacer por fricción, ¿no? De lo que queda, ¿ya? Esa situación. Buen día, ingeniero, disculpe, te pasé al grupo de WhatsApp unos videitos de la pilotera de Infotec para que puedan ver. Ah, ya, a ver, vamos a ver dónde está el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, eh, aquí ustedes tienen un equipo, ¿no? De perforación con barrena. El de abajo, este es de expansión, o sea, este expande. Este equipo que ustedes aquí se llama, tiene otro nombre, ¿ya? Se llama FDP, ¿ya? Full desplazamiento quiere decir eh, bajo presión, ¿ya? Pilotes de full desplazamiento. ¿Ve? Este no es de barrena continua. Ya, lo miran después esto con calma, ¿ya? Pero este pilote, por ejemplo, esta barrena no es barrena continua, es FDP.
expande los terrenos lateralmente, ¿ya? Sigamos con nuestro, ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces aquí tenemos una figura de un encepado que está sobre 6 pilotes. Su separación en este lado es S1 y la separación en el otro lado es S2. Aquí tenemos el hormigón, ¿no? Del encepado. Este es un hormigón bastante calculado, armado, que va a recibir carga, ¿no? Y estos son los pilotes. Aquí le está mostrando cuál es el canto del encepado, la longitud del pilote, la zona de empotramiento, el terreno blando, bueno, y acá debe ser un terreno fijo para que esto pueda tener resistencia. Dice acciones del resto de la estructura sobre la cimentación. Para el dimensionado del pilotaje se tomarán las acciones indicadas en el apartado 232. En el caso de un grupo de pilotes, para cada combinación de acciones se debe realizar un reparto de carga entre los pilotes de grupo. Este reparto requiere de un proceso iterativo. Los coeficientes de reparto entre pilotes dependen de la naturaleza del terreno y de la rigidez de los pilotes y del encepado. En general, si el encepado que une los pilotes es suficientemente rígido, bastará con considerar la distribución de cargas que se obtiene de suponer que los pilotes están articulados en la cabeza y que el encepado es infinitamente rígido. Si hubiera pilotes de distinto diámetro dentro de un mismo grupo, los valores de cálculo se determinan para cada uno de los diámetros o diámetros equivalentes para formas no circulares que se usen. Ya, ¿qué es lo que sucede? Sucede que yo tengo aquí un número n de pilotes en el cual en este encepado baja una columna que tiene carga n, tiene momento por un lado, momento por el otro, fuerzas horizontales por un lado, igual que en la zapata, porque en realidad esta es una zapata que descansa sobre un número n de pilotes. El tema es que ¿cuánto recibe cada pilote? ¿Qué carga recibe cada pilote? Eso es lo que nosotros vamos a aprender a utilizar esta fórmula de aquí, ¿ya? Aprender a utilizar esta fórmula de aquí, porque esto es demasiado importante y esto lo vamos a hacer ahorita con mucha paciencia, ¿ya? Es decir, tengo un montón de carga, ¿no? Que está cayendo sobre la columna, me lo está transmitiendo a este cabezal, ¿ya? Entonces, yo tengo que saber cómo se reparten esas cargas, siendo que este cabezal es rígido y yo estoy tomando que la unión de este pilote con este cabezal es articulado, ¿ya? Esto es fácil. Yo no se lo voy a enseñar como lo muestra esta metodología de aquí, pero le voy a enseñar una forma mucho más fácil, porque ¿qué es lo que pasa? Que aquí ustedes no están acostumbrados a manejar los símbolos que se manejan en otros países, ¿ya? Miren que si por ejemplo, es el eje Y, ¿no? Este es el eje Y, ¿no? El pilote que da vuelta sobre el eje X, el que da vuelta sobre el eje X lo llaman M de X. El que da vuelta sobre el eje de Y se lo llama M de Y, ¿ya? Y el que da vuelta sobre el eje Z se lo llama de Z. Nosotros no. Nosotros hacemos que el que aprieta el lado X, el que aprieta el lado X es M de X. El que aprieta el lado Y es el M de Y. En cambio aquí, fíjense que el que aprieta el lado Y se llama M de X, aquí lo llaman M de Y, o sea, están tomando otro tipo de laburo. Al final vamos a llegar a lo mismo, pero este laburito de aquí es mucho más complicado que el que yo les voy a enseñar, ¿ya? Esto todavía no lo vamos yo solo puedo describir, ¿no? De que la distancia que se mide de cada pilote, se lo mide con respecto a cada eje, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en el eje de las X, ¿cuánto sería la distancia al eje de las Y? La distancia al eje de la Y, bueno, es esto de aquí.
Otra distancia es esta, otra distancia es esta. Pero al eje de la X, ¿cuál es la distancia de este pilote? Es cero. No existe porque está ubicado sobre el eje de la Y. Este es el eje de la Y, entonces la distancia que yo tengo, así. Cuando yo tengo el piloto, el eje de la X y quiero saber cuál es la distancia Y, lo mido con respecto al pilote a la posición al eje de la X. Aquí está bien, me está mostrando que es un YI. ¿Ya? Esto es un YI. Esto es un XY, ¿no? Porque está mostrándome la distancia que está yendo sobre el eje de la X y la distancia que está yendo sobre el eje de la Y, pero no acá. La cuestión de las M lo hacen una desgracia aquí. ¿Ya? Entonces, miren ustedes que cuando yo aplico la fórmula y para un pilote I cualquiera, para un pilote I cualquiera, ¿ya? Voy a tener un AI sobre una sumatoria de las AI, ¿ya? ¿Y cuál es el AI? El AI es un pilote, ¿ya? Un pilote sobre el número de pilotes, ¿ya? AI, sobre sumatoria de los AI, o sea, aquí vamos a simplificar estas figuras porque esto está muy complejo. No, aquí tenemos resultantes de las acciones verticales, dice B, horizontales HX, HY y momento MDX, MY y MZ. Para mí, por ejemplo, el MDX, el MDY sería el MDX, ¿ya? El MDX sería el MDY, bueno, y el MDZ es MZ, porque está volteando por arriba, pero eso no lo voy a necesitar. ¿Ya? Entonces, esta situación la vamos a aprender de una manera mucho más sencilla. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que cuando ya yo le he dado una determinada carga a cada uno de estos, cuando yo sumo todos los pilotes, las cargas de todos los pilotes, la sumatoria de las cargas verticales tiene que ser igual a la carga vertical que viene por la columna. ¿Ya? Aquí también tenemos la HX sub I, cuánto es lo que está agarrando sobre un pilote, ¿no? La distribución de esfuerzos que vienen esfuerzos horizontales, que eso muy pocas veces se ve, y la H sub Y, HY, que es en el otro sentido, aquí horizontal, ¿no? O sea, la suma, o sea, vamos determinando cuánto cae sobre cada pilote, cuánto cae sobre cada pilote. Lo que a mí me interesa es esta fórmula, esta es muy similar a la de acá para determinar la distribución de las HI. Miren ustedes que aquí, por ejemplo, dice el número de pilotes, pero un pilote dividido el número de pilotes por la carga B, ¿no? La carga B es la que viene de arriba, ¿no? Es igual a esta formulita I por Y sobre la sumatoria de la I por la Y sub I al cuadrado. Y acá, la misma historia en el otro lado. Este es para un MDX y este es para un MDX. Fíjense que cuando usted trabaja con el MDX va a trabajar con las Y. Y cuando trabaja con el MDY va a trabajar con la X, por lo que le digo, ¿no? Por el sistema de rotación. Entonces nosotros vamos a trabajar con las X y con el momento en X, con las Y y con el momento en Y, ya para no confundir. Esto lo vemos después. Rozamiento negativo. Fíjense que la figura esta de aquí me muestra, la figura esta de aquí me muestra de que el esfuerzo que hace el pilote, esta resistencia por fricción, siempre va a ir hacia arriba, evitando de que el pilote baje. La reacción del pilote en la punta es hacia arriba, porque se va a oponer a que el pilote baje. Pero cuando una de estas flechitas se baja, toma la dirección contraria, esa se llama fricción negativa. Es decir, que esa fricción negativa va a aumentar a la carga, ¿ya? Es decir, la va a ayudar a que se baje más rápido, ¿ya? Es decir, de que el rozamiento negativo, la situación de rozamiento negativo se produce cuando el asiento del terreno circundante al pilote es mayor que el asiento del pilote.
En esta situación, el pilote soporta, además de la carga que le transmite la estructura, parte del peso del terreno como consecuencia. Es decir, el suelo mismo se está cargando sobre el pilote. Como consecuencia, el rozamiento negativo hace que aumente la carga total de compresión que el pilote tiene que soportar. Esto lo vamos a ver con ejemplo. Es decir, que el terreno circundante se cuelga del piloto y lo trata de meter hacia abajo porque tiene una deformación muy severa el suelo ese que hace de que el pilote se cargue más. Debe estudiarse el posible desarrollo de rozamiento negativo cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes. Consolidación por peso, por su propio peso de rellenos o niveles de terreno de reciente disposición. Es decir, cuando ustedes hacen un relleno y no lo compactan, ¿no? Esto con el tiempo se va a ir compactando y bueno, y se va a ir asentando y se va a ir agarrando el pilote. Por eso solo hay que considerar este caso. Consolidación de niveles compresibles o sobrecargas superficiales. Es decir, ustedes tienen su estructura y al otro lado hay otra estructura que está mandando presiones al suelo y esas presiones están afectando a tu pilote. Variación de niveles freáticos, ¿eh? Humectación de niveles colapsables, también. Colapsables, ¿qué quiere decir? Que son suelos sumamente malos. Asientos de materiales granulares inducidos por cargas dinámicas, vibraciones, es decir, ustedes van clavando un pilote a golpe ahí a un lado de una estructura que está sido piloteada también, y esas vibraciones producen asentamientos que van a producir efectos sobre el pilote, efectos negativos. Subsidencia inducida por excavaciones o disolución de materiales profundos. Es decir, cuando ustedes tienen, por ejemplo, materiales que nunca tuvieron el contacto con el agua y de repente les llega agua y es como un alcacérsela allá abajo, se deshace y pierde la capacidad resistente. La identificación del problema puede realizarse comparando mediante un cálculo previo los asientos del terreno y del pilote. En general es suficiente una pequeña diferencia de asiento para que se produzca una situación de rozamiento negativo. Un asiento de 1 centímetro puede producir ya efectos notables. Hay que tener mucho cuidado con esto. El rozamiento lateral por fuste se puede reducir notablemente en pilotes prefabricados, hormigón metálico o madera, tratándolo mediante pintura bituminosa. El rozamiento unitario negativo en el fuste se calculará con la expresión, bueno, ya esto ya lo vamos a ver también. Esta es una fórmula de calcular la fricción. Cuando el rozamiento negativo no se desarrolla en su totalidad a lo largo del fuste, podrán crearse métodos de cálculo que consideren deformaciones relativas entre el suelo y el pilote para cuantificar la profundidad hasta la que se produce. Los pilotes exteriores de los grupos de pilotes deben considerarse sometidos al mismo rozamiento negativo que si estuviesen aislados, especialmente en las situaciones de esquina. ¿Qué? Un momento, por favor. No sé, 18 cortaban. Ahí el mercado. Distribuir. Sí, ahí no. Y ahí la raqueta también por ahí.
Bueno, después tenemos también otro tema de empujes causados por sobrecarga. Cuando existen suelos blandos en profundidad, las cargas colocadas en superficie producen desplazamientos horizontales del terreno que pueden afectar negativamente a las cimentaciones próximas pilotadas. Por tanto, si en ese tipo de terreno se proyecta un edificio contiguo a una construcción pilotada, deben evitarse una cimentación superficial. ¿Por qué? Porque las cimentaciones superficiales están arriba y van a empezar a mandar cargas horizontales hacia el vecino. Los pilotes ejecutados en taludes pueden estar sometidos también a cargas horizontales importantes, eso por el desplazamiento que puede sufrir el terreno. A efecto de este documento, podrán prescindirse de las consideraciones de los empujes horizontales sobre los pilotes siempre que la máxima componente de estos empujes sea inferior al 10%. Bueno, ya saben, empuje inferior al 10% no se toma en cuenta, de la carga vertical compatible con él. El estudio de efecto de los empujes horizontales requiere un análisis de iteración terreno-pilote que sea necesario realizar con tanto más detalle cuanto más crítico resulte el problema. Para el cálculo se podrá seguir el método simplificado que se indica a continuación. Bueno, estos son metodologías que la vamos a ir viendo particularmente en cada caso. ¿Ya? El empuje horizontal se estimará de acuerdo con la siguiente expresión: pH igual a PB menos 12U, siendo PB la presión vertical en la parte superior del estrato blando, considerando un estrato de 30 grados a 30 grados de las presiones en superficie. CU, la resistencia al corte sin raíz. Pues después vamos a ver toda esta situación. Cómo se emplean todas estas cuestiones. Análisis y dimensionado. No les voy a explicar esto porque estos son normativas únicamente aplicables a cada país. Vamos sí a ver algunos conceptos, ¿no?, que nosotros vamos a ir tomando en cuenta. Estado límite último, ¿ya? Vamos a ver qué significa. Las comprobaciones para verificar que una cimentación profunda cumple los requisitos necesarios se basarán en el método de los estados límites, tal y como se indica en el apartado 2.2. Bueno, eso ya es, ¿verdad? Los estados límites últimos, las formas de fallo de una cimentación profunda pueden ser de muy diversos tipos. Los tipos de rotura más frecuentes, más comunes y que en cualquier caso deben verificarse son la estabilidad global, el hundimiento, la rotura por arrancamiento, la rotura horizontal del terreno bajo carga del pilote, la capacidad estructural del pilote. ¿Ya? La verificación de estos estados límite para cada situación de dimensionamiento se hará utilizando la expresión 2.2 que está en el comienzo, y los coeficientes de seguridad parciales para la resistencia al terreno y para los efectos de las acciones del resto de las estructuras sobre las cimentaciones de definiciones. A nosotros lo que nos va a interesar acá es netamente lo relativo a la estabilidad del terreno, ¿ya? Esto de capacidad estructural del pilote está relacionado entre la capacidad resistente del suelo y la capacidad resistente del pilote, ¿ya? Y aquí se habla, por ejemplo, si un pilote de ustedes tiene que resiste, qué sé yo, 50.000 kilos, ¿ya? Y se la verifica mediante esta capacidad estructural, porque la capacidad estructural está en la disminución de la capacidad resistente del hormigón por efecto de que han sido
construido en un lugar donde no se puede verificar ni se pueden sacar muestras. ¿Ya? Entonces, esta capacidad estructural del pilote la tumban al 25% de la capacidad estructural real, ¿no? Entonces ya el área del pilote, por esa resistencia debido a la capacidad estructural reducida, si es menor que la capacidad resistente del pilote, se toma en cuenta esta de acá, ¿ya? Después el hundimiento, bueno, es el asentamiento del pilote, la rotura por arrancamiento, si ustedes lo tironean el pilote hacia arriba y se rompe, o la rotura horizontal si lo empujan y se rompe, todas esas cuestiones son verificadas por a través de los estados límites. Dice estabilidad global, dice el conjunto de la estructura y su cimentación pilotada puede fallar mediante un mecanismo de rotura aún más profundo que la cimentación o que no siendo tan profundo pudiera cortar los pilotes por su fuste. ¿Ya? Eso es una estabilidad global. El hundimiento se podrá producir este modo de rotura cuando la carga vertical sobre la cabeza del pilote supere la resistencia del terreno causando asientos desproporcionados. Esto es lo mismo que la zapata. Si ustedes la carga que le han metido a la zapata es mayor a la carga que resiste el suelo, pues no, se va a hundir y puede deformarse indefinidamente o puede romperse frágilmente, como es el caso del corte local y corte general, ¿no? A eso se está recibiendo el hundimiento. Es decir, de que teniendo en cuenta el valor de los coeficientes y las consideraciones hechas en el apartado, el valor RCD, ¿ya? Puede expresarse para cada situación de dimensiones mediante la siguiente ecuación. RCD es igual a RCK sobre gamma R, es decir, la resistencia admisible es igual a la resistencia última dividida entre un factor de seguridad, igual que en la zapata. Ya solamente que aquí están usando la palabra R. Pueden escribirlo ustedes aquí. F igual a RU sobre FS. Es lo mismo. ¿Ya? No hay problema. Esto es el hundimiento. Rotura por arrancamiento. Bueno, como le digo, esto también los pilotos podrán utilizarse para soportar cargas de tracción. Hay que analizar, digamos, si pueden aguantar este tema de ruptura por arrancamiento cuando nos tironean. Esto yo uso mucho porque yo hago pruebas de carga y para meter carga a un pilote me tengo que agarrar de dos aledaños, ¿no? Y esos aledaños los voy a traccionar y el otro lo voy a hundir, ¿no? Porque es mi forma de anclaje. Entonces tengo que ver si esta rotura se puede producir en esos pilotes. Pero es fácil, no ningún problema. Aquí lo están mencionando. Rotura horizontal del terreno también empujan. Si es mayor al 10% la carga hay que tomarlo en cuenta. Si no, capacidad estructural del pilote. Las cargas transmitidas a los pilotes en su cabeza inducen esfuerzos en los mismos que pueden dañar la estructura. Los criterios de verificación de la capacidad estructural de los pilotes frente al esfuerzo axiles, cortantes y momentos rectores a lo largo de su eje se indican en el apartado 538 más allá más adelante lo vamos a ver. Estado límite de servicio. Los estados límites de servicio en las fundaciones profundas están normalmente asociados a los movimientos. Tanto al proyectar pilotes aislados como grupos de pilotes deben realizarse las comprobaciones relacionadas con los movimientos, asientos y desplazamientos transversales, en los que influye no solo la resistencia al terreno, sino también su deformabilidad, tal y como se indica en el apartado 537. Un momento, por favor, ¿ya? Estados límites citados en los apartados precedentes, se tendrán en cuenta otros efectos que pueden afectar la capacidad portante o actitud de servicio de las cimentaciones. Entre los posibles problemas que puedan presentarse, se hará una consideración expresa de lo siguiente. Influencia de la inca de pilotes prefabricados en estructuras o edificaciones cercanas. Ya se lo he mencionado que producen vibraciones, entonces todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta.
Ataques del medio ambiente al material del pilote, como la consiguiente merma de capacidad. Se debe presentar en una atención especial a efectos de la corrosión del acero en la zona batida por la carrera de marea o por las oscilaciones de nivel freático. Esto es en casos extremos. Posible expansividad del terreno. ¿Ya? El terreno es expansible, es un factor, ¿no?, de que disminuye la capacidad de carga de las fundaciones superficiales y también en los pilotes, que pueda provocar el problema inverso a rozamiento negativo, causando el levantamiento de la cimentación, es decir, se expande y se va para arriba. Posible eladicidad del terreno, que pudiera afectar a encepados por empotramiento en el terreno que están a baja profundidad. O sea, se vuelve hielo. También ocurren situaciones muy desfavorables porque el hielo aumenta de volumen, ¿no? O sea, el agua aumenta de volumen cuando se hiela. Protección contra las heladas en las cabezas de los pilotos recién construidos. Posibles ataques químicos en el terreno o de las aguas de los pilotes. Por ahí hay una fábrica que está botando agua abajo y está contaminando químicamente y le puede causar destrucción del hormigón y del acero. Posible modificación local del régimen hidrogeológico por conexión de acuíferos ubicados a distintas profundidades que podrían quedar conectados al ejecutar los pilotes. Posible contaminación medioambiental por la utilización de todos de lodos o polímeros durante la excavación del pilote de hormigón in situ. Eso es por el tipo de material que estamos usando para excavar. Estabilidad de los taludes de las excavaciones y plataformas realizadas para construir el pilote. Desprendimiento sobre la cabeza del pilote recién construido debido a la diferencia de cota entre el pilote terminado y la plataforma de trabajo. Bueno, eso ya más constructivo, así como desprendimiento o contaminaciones causadas por la limpieza de la plataforma, especialmente en el caso de pilotes de hélice continuo, en los que es necesaria la limpieza de la cabeza para introducción de la armadura. Mala limpieza del fondo de las excavaciones de los pilotes perforados. Problema de colapso en suelo que tenga una estructura estable. Posibles efectos sísmicos y en particular la posible liquefacción del terreno, del entorno y que hubiera incluir un propio pilotaje. Se lo digo aquí, anótenlo por ahí y no se les olvide que para evitar la liquefacción del suelo, ¿no?, cuando el suelo se mueve y se hace líquido, ¿ya?, el pilote debe tener como una longitud mínima mayor a 15 metros de profundidad. Posible pérdida de capacidad portante por socavación de pilote. Esto es para los ríos, ¿ya? Bueno, estas son, digamos, consideraciones que hay que tomarlas en cuenta. Si no las tomas en cuenta, bueno, pueden ocurrir y hay que ir descartando, ¿no? Influencia de la inque pilote, bueno, hay que ver si de oponerse, digamos, pues si aparece un tipo con una máquina a hacer una construcción, esto lo debe ver las autoridades pertinentes, ya sea la alcaldía o la gobernación, porque como no tenemos nosotros ninguna norma, ¿no?, ya saben lo que van a construir y quieren usar pilotes hincados, no podemos hacer eso porque la norma nos lo prohíbe, no podemos hacer porque acá han construido con pilotes y toda esa cuestión. Eso lo ve las autoridades. Es como cuando ustedes ven un garaje y dice prohibido estacionarles. Y el dueño no es el que prohíbe. Para que el dueño pueda poner un cartel en el portón que diga prohibido estacionar, tiene que pagar un impuesto a la alcaldía para que el terreno de ese lugar de la calle donde puede estacionar otro, él está pagando su valor. Mientras él no haya pagado, cualquiera puede estacionar frente a un portón. Y todavía los dueños salen y le pinchan la goma y todo eso. No se debería hacer eso de estacionarse frente a un portón, pero la ley
Mientras usted no paga y se hace dueño del lugar, usted no puede prohibir a nadie. Bien, vamos a tener un breve descanso, ¿ya? Y después continuamos. Volvamos otra vez al tema. Vamos a ver la carga última que resiste un pilote. ¿Ya? Carga de hundimiento o carga última. Ya cuando ya el pilote ya no tiene más resistencia, se empieza, ya ha roto todo y dice que los criterios básicos, la resistencia característica al hundimiento, o sea, la resistencia última al hundimiento, ¿ya? O la resistencia última de un pilote aislado se considerará dividida en dos partes. Ver figura 5.5, esta es la figurita de aquí. Se divide en la resistencia por punta, RPK que se llama acá, nosotros lo vamos a llamar RP o RPU, ¿ya? Y la resistencia por fuste, RFK, ¿ya? RFU para nosotros, ¿ya? Entonces, R último, aquí vamos a anotar, R último va a ser igual a R P último más R F último, ¿ya? Este tema RFU, ¿ya? Entonces, la resistencia frente a la carga vertical que produce la rotura, la parte de la resistencia que se supone soportada por la punta y la parte de la resistencia que se supone soportada por el contacto pilote-terreno. ¿Ya? Miren ustedes de que para determinar estas dos componentes, nosotros vamos a tener un pilote que está metido hasta una profundidad que se llama, llámenla como la llamen, ¿ya? Esta profundidad donde está metido el pilote puede llamarse L, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener a lo largo de L, de todo este L, vamos a tener una resistencia friccionante, ¿ya? Y en la punta, en esta puntita de aquí, en la puntita esta, en esta puntita, aquí bajo la puntita, vamos a tener una resistencia por área, ¿ya? Una resistencia de punta. Idéntica a la que hemos calculado nosotros, hemos aprendido a calcularla en zapata, porque no deja de ser una zapatita que está allá adentro, ¿ya? Pero para poder calcular esto, para poder calcular esa resistencia aquí en la puntita, ¿ya? En la puntita, nosotros vamos a tener que tomar dos zonas de influencia, que se llama una zona pasiva, ¿ya? Que está a 6 veces el diámetro de la puntita hacia arriba, ¿ya? Y una zona activa, que es la que apoya el pilotito y hace el efecto hacia abajo de valor 3D y la otra es 6D, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ¿cómo se llama? Aprender a usar esta zona, porque no es solamente la influencia que se tiene del apoyo que produce este triangulito de rotura aquí abajo y de ahí se desarrolla
estas curvas, ¿no? Que si haya sido un suelo, bueno, un suelo, una zapata, esto llegaría hasta el final, hasta la superficie del terreno. Pero como esto no llega a la superficie del terreno, bueno, esta zona de fricción se va a ir hasta una altura aproximadamente de 6 veces D. Esto es lo mismo que la capacidad de carga por Terzaghi, ¿ya? Vamos a utilizar la misma fórmula, pero ya aplicada a pilote, ¿ya? Entonces, vamos a ver de que dice que la RPK, la resistencia de punta última, es igual a una resistencia unitaria, denominada QP, ¿ya? Que es la que ustedes conocían como Q última, igual al CNC, por bla, 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 igualito. Y si eso lo multiplicamos por el área, bueno, nos va a dar la fuerza, esta RPK, que es una fuerza. Y la friccionante, esa resistencia friccionante, va a estar dada por la influencia desde 0 hasta L, ¿ya? La longitud L, de 0 a L, de una tau F, que es una resistencia friccionante, ¿no? Y sobre el fuste del pilote, que multiplica, ¿ya? Que multiplica a un pedacito de ¿cómo se llama? De perímetro, ¿ya? Multiplicado por una distancia. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, esta situación así, ¿ya? Vamos a tratar de emularla. Yo tengo, este es el diámetro del pilote, yo tengo esto de acá, un pedacito todo esto de aquí que envuelve al pilote es el área perimetral, en este pedacito, ya, un perímetro, un DDP, o sea, voy a agarrar solamente un pedacito de perímetro, que lo voy a multiplicar por un pedacito de altura, ¿no? Entonces yo voy a tener esta área, es un pedacito de área circular al pilote. Entonces, esto al final y al cabo, si lo uno todo, esto es el área, ¿ya? Esto es un área. Entonces, la fuerza por unidad de área multiplicado por el área me va a dar una fuerza por total sumada del piloto. Entonces, QP es la resistencia unitaria por punta del piloto. AP es el área de la punta. Tau F es la resistencia unitaria por el fuste, o sea, resistencia por fricción. L es la longitud del pilote dentro del terreno. PF es el perímetro de la sección transversal, ¿ya? Z, la profundidad contada desde la parte superior del pilote en contacto con el terreno, ¿ya? De Z. Bueno, ya saben que el área, o sea, la resistencia de un pilote se da por dos partes, una por fricción y la otra por punta. La suma de ambas me da la resistencia total del pilote. Cuando no existe un buen apoyo, esto se anula y me queda solamente que la resistencia total va a ser igual a la resistencia por punta. ¿Ya? Cuando no hay fricción aquí, porque esto es netamente líquido o cualquier cosa, pues esta se anula y el pilote va a ser pilote de punta o pilote columna, porque va a apoyar supóngase que haya roca acá abajo, bueno, lo meten a la roca, lo empotran a la roca. ¿Ya? Entonces la situación es que el cálculo de la resistencia de este pilote, ¿ya? La resistencia última del pilote, se va a dar por una fórmula de RPK más RFK, o RP último más RF último, cuyos valores son RP último igual a QP o a Q último por A del área de la punta, y RFK igual a la integral o a la suma de pedacitos
de fricciones entre el perímetro y la profundidad. O sea, en otras palabras, va a ser la fuerza friccionante multiplicada por el área del fuste. ¿Ya? Esto está definido acá. Métanselo a la cabeza que esto, señores, lo van a utilizar toda su vida. No pueden olvidarse de esto, porque esto es último, es la misma de Terzaghi, y esta es la resistencia friccionante, que para cada autor, cada país tiene su formulita, pero todas redundan en lo mismo, o muy parecidas. Consideraciones sobre la resistencia por punta. Bueno, vamos a ver por qué se toma esta situación aquí. ¿Bien? El área de la punta a utilizar en el cálculo será igual al área de la sección transversal del pilote al nivel de la punta, pilote de extracción, o a la proyección sobre el plano transversal del área de la suche en el pilote hincado. Para pilote hueco, sección forma de corona circular, o sea, son estos que, como son los postes de luz, ¿no? Solo esto de hormigón. Y le un hueco, ¿no? Dice, para los pilotes huecos, sección en forma de corona circular, o para perfiles metálicos hincados sin asuche, habrá que calcular el área de la punta equivalente. Eso también hay que ver. Según 51222, o sea, lo que vimos atrás, ¿no? De diámetro equivalente. Dice, el área de la punta que ha de considerarse para el cálculo de los pilotes metálicos en H será, salvo que se justifique otro valor o se disponga un asuche especial, el menor de los dos valores siguientes. El área del rectángulo circunscrito, o b y media al cuadrado del ala. En los pilotes H estamos hablando de la sección transversal. Creo que esos son los pilotes H que hablo. Dice, habrá que considerar el área de todo este diámetro circunscrito, o una vez y media al cuadrado del ala. El cuadrado del ala sería este. Una vez y media este cuadrado. ¿Ya? El que dé mayor, el que dé menor es el que se utiliza. Ya sea esto, una vez y media, o esto. ¿Ya? Porque a veces bien, veamos, digamos bien. En pilotes huecos hincados se tomará como área de la punta del total de la superficie encerrada por el contorno externo. Es decir, pilote hueco, en estos pilotes así, por ejemplo, ustedes toman en cuenta el área de la punta de todo esto, sin botar el hueco. El hueco le va a servir ahora. En los huecos hincados, bueno, en el caso de terrenos heterogéneos, se supondrá que la carga de hundimiento por la punta está controlada por un terreno con las características medias de la zona comprendida entre 3 diámetros abajo de la punta, zona activa inferior, y 6 diámetros sobre la punta, zona pasiva superior aproximadamente. En las situaciones en las que bajo la punta existan zonas arcillosas de menor resistencia, que reduzcan la resistencia unitaria de la punta QP, dicho valor vendrá limitado por la expresión
QP menor o igual a 6 por 1 más H sobre D al cuadrado por CU, siendo H la distancia de la punta del pilote al estrato de suelo cohesivo blando inferior. D del diámetro real o equivalente igual al área del pilote. CU la resistencia al corte sin drenaje del suelo. ¿Ya? Entonces, cuidado con esta formulita, dice que para suelos cohesivos hay que tomar en cuenta esto de aquí. H es la distancia de la punta del pilote al estrato de suelo cohesivo blando inferior. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo un pilote, yo tengo un pilotito que está metido aquí, ¿ya? Supóngase ese es este es el terreno, el terreno de arriba, y yo estoy apoyado aquí, ¿ya? Pero aquí abajo, aquí abajito de esa punta, yo tengo un suelo arcilloso, ¿ya? Tengo una arcilla aquí, arcilla blanda, suelo cohesivo, arcilla. Entonces lo que yo tengo que considerar es esta situación, ¿ya? Tengo que considerar esta situación de que esta distancia a esta profundidad la denomino H, ¿ya? Esto es H. D es el diámetro de este pilote. CU es la cohesión de este suelo acá abajo. Y dice que QP, el valor de QP tiene que ser menor o igual a 6 veces esto de aquí. ¿Ya? 6 veces. ¿Ya? Entonces, si yo calculo, por ejemplo, mi Q último, lo tengo que comparar con esta formulita de acá. Y eso tiene que ser menor o igual a esto. O sea, esta que he hecho el cálculo. ¿Ya? Bueno, esas son consideraciones solamente. La separación entre pilotes es inferior a la distancia de la punta del nivel del pilote del suelo cohesivo. Si la separación entre pilotes es inferior a la distancia de la punta del pilote al nivel del suelo cohesivo, blando inferior, debe considerarse el efecto combinado del grupo de pilotes para estimar la carga de hundimiento y el posible asiento de la cimentación. Esto es bien claro, ¿no? Si la separación entre pilotes es inferior a la distancia de la punta del pilote al nivel del suelo cohesivo, es decir, ¿qué es lo que sucede aquí? Separación, ya saben ustedes que es la distancia que hay entre pilote y pilote, este S. Esa es la separación. Si este S, dice, es menor a esta H, ¿ya? Dice, si la separación entre el pilote es inferior a la distancia de la punta del pilote al nivel del suelo cohesivo, al nivel del suelo cohesivo, esto de acá, donde debe considerarse el efecto combinado del grupo de pilotes para estimar la carga de hundimiento y el posible asiento de la cimentación. Esto es, ¿saben qué? Es mortal esto. ¿Por qué? Porque cuando no se consideran esas cosas, yo voy a hacer un cabezal con este número de pilotes, con 6. Este es mi cabezal. Y estas son mis distancias entre pilotes. S. ¿Ya? Les voy a explicar de que para suelos granulares, no existe efecto de grupo. No existe así, no existe efecto de grupo. Pero para suelos cohesivos,
sí existe efecto de grupo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo, por ejemplo, la sumatoria de toda la resistencia de los pilotes, la sumatoria de toda la resistencia de cada pilote, me va a dar un determinado valor R total. El efecto de grupo hace que para diferentes tipos de suelo, esta R total se la multiplique por un coeficiente de minoración de las cargas. Es decir, que en vez de tener aquí 100 toneladas, que voy a tener 70 por el efecto de grupo, porque hay un valor del suelo cohesivo ahí abajo. ¿Ya? Esto está demostrado que solamente hay efectos en los suelos cohesivos. ¿Ya? Entonces, ese valor del efecto de grupo se lo calcula mediante una fórmula debidamente establecida por un científico, ¿no? Que debe estar más abajo. Lo vamos a ver. Aquí está. A ver, a partir de consideraciones del efecto de grupo, sí, ahí está, ¿no? Entonces vamos a tener, digamos, esa consideración del tema de la disminución de la capacidad de carga de los pilotes, por el tema nada más que por el efecto de grupo. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Eh, ¿Ya? Entonces, esta es la consideración del efecto de grupo en la punta. Consideraciones sobre la resistencia por fuste. Cuando la resistencia unitaria por fuste varía con la profundidad para el cálculo de la resistencia total, cuando la resistencia unitaria por fuste varía con la profundidad para el cálculo de la resistencia total por fuste, se debe realizar una integración a lo largo del pilote. En los casos en que la resistencia total por fuste sea constante por tramos y también lo sea la longitud del contorno del pilote en cualquier sección horizontal, la resistencia por fuste se considerará como un sumatorio con un término por cada tramo. Esto es, no se olviden, como un sumatorio con un término por cada gran tramo. ¿Y por qué por cada tramo? Porque pueden haber suelos que tienen una limitada longitud. Este, por ejemplo, es un suelo arena limosa, el otro es una arena dura, y así sucesivamente ustedes van sacando por tramo el valor real, el valor final de la resistencia por fuste. Y va a ser a la resistencia unitaria de cada tramo por el área del fuste en cada tramo. ¿Ya? En los pilotes con sección transversal especial tipo H, por ejemplo, se tomará como longitud del contorno la correspondiente a la figura geométrica simple, circunferencia, rectángulo o cuadrado, que conduzca a un perímetro menor. ¿Ya? O sea, toda esta cosa de que da aquí, ¿no? Toda la vuelta, que ese es, digamos, En los pilotes columnas, sobre roca no debe contemplarse la resistencia por fuste en los suelos cuya deformabilidad sea claramente mayor que la correspondiente a la zona de la punta. La temática es de que la roca pues no tiene fricciones, ¿no? Bien, la consideración del efecto de grupo viene aquí. De forma general, para el cálculo de los pilotes no se considerará efecto grupo para una separación entre ejes de pilote igual o mayor a 3. Esto solamente para los granulares. ¿Ya? A partir de grupos de
grupo de 4 pilotes, se debe considerar que la proximidad entre los pilotes se traduce en una iteración entre ellos. De tal forma que si el grupo tiene n pilotes y para la carga de hundimiento del pilote aislado es RCK, la carga que produce el hundimiento del grupo RCKG en general no suele ser igual a NRCKG. Al tener que aplicar a este valor NRCK un coeficiente de eficiencia N que se define como el cociente entre la carga de hundimiento del grupo sobre N por la carga de hundimiento del pilote individual. ¿Ya? N es el número de pilote, ¿ya? De un pilote individual, siendo N el número de pilote. Entonces, este es el valor de la eficiencia. Entonces, el valor, y usted, o el valor reductivo, si quieren, lo multiplican por NRCK y van a tener ustedes el valor, porque el valor va a ser menor a 1. ¿Ya? Va a ser el valor ya real de ese cabezal, de que está influenciado por el efecto de grupo, que lo hemos visto más arriba, o sea, aquí, en esta parte. El coeficiente de eficiencia será de 1 para separaciones entre ejes iguales o superior a 3D. Para separaciones de un D, el coeficiente de eficiencia es 0,7. Para separaciones entre un D y 3D, se interpolará linealmente entre 0,7 y 1. Pero siempre este coeficiente de eficiencia va a ser menor o igual. En pilote hincado, en arenas densas o muy densas, no se podrá adoptar un coeficiente de eficiencia igual a 1. Podrán aumentarse este valor. ¿Ya? Yo no lo aumento, yo lo dejo en 1, por posible compactación que se pueda producir sin que en ningún caso pueda ser superior a 1.3. Para determinar el valor del cálculo de resistencia de hundimiento del grupo, analizado como una única cimentación que engloba a los pilotes, debe utilizarse un coeficiente gamma R, que como mínimo será el indicado en 2.1. Eso ya lo vamos a ver conmigo más adelante. Bien, vamos a acabar la clase acá, porque ya lo que viene, todo esto que viene acá, ya no lo vamos a ver en este curso. Son situaciones muy, muy específicas. Este curso solamente se va a traducir en la determinación del valor de la resistencia por fuste y resistencia friccionante de un pilote vertical. ¿Ya? Lo demás pueden leerlo como un aporte, ¿no? De lo que ustedes puedan ver, digamos, cuando ya tengan una especialidad más formada, ¿ya? Después le explico esta tablita, se la voy a explicar acá. Los valores recomendados para el tope estructural. ¿Se acuerdan ustedes que había una situación que nos hablaba sobre unas consideraciones que habían que hacer en esta temática, que eran los estados límites últimos, que era la capacidad estructural del pilote, ¿ya? Entonces acá hay una tabla justamente para eso, ¿ya? Que dice así, de que el tipo de pilote, ¿no? Ya sea en hormigón pretensado, hormigón armado, metálico, madera, para hincado y perforados, entubados, lodo, en seco, barrenado, ustedes quieran, ¿ya? Y los valores de sigma en MPa, ¿ya? Del pilote, vamos a suponer que sea un barrenado, o sea, hecho con barrena, sin parámetro de control. Entonces hace el hueco y lo vacía. En suelo firme vale 3,5 el MPa. Con un control adecuado de integridad del piloto, es decir, cuando ustedes hacen el ensayo de integridad para ver cómo ha sido construido, este valor tope puede ser aumentarse en un 25%. ¿Y qué significa este sigma? Este sigma es el valor del concreto. Es decir, imagínense, ustedes tienen un concreto
de 25 MPa o de 21 MPa o H21 que lo llaman ustedes, que es 210 kilos, aquí se lo está bajando a 35 kilos por centímetro. ¿Ya? Es decir, que este valor de sigma lo van a multiplicar por el área del concreto, del pilote, y le va a dar un valor de resistencia. Y ese es el valor de resistencia que hay que adoptar por el famoso tope estructural. ¿Ya? Acá nadie hace esto, porque creen que la resistencia del pilote que hay allá abajo vale 210 y no es así. Es nomás bueno considerar lo que dicen las normas. Es decir, si la resistencia del pilote es mayor al tope estructural, hay que bajarlo al valor del tope estructural. Bueno, eso ya vamos a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a terminar esto aquí y la próxima clase les pido por favor de que yo les mandé 2 textos separados. Voy a dejar de compartir y voy a mostrarle el otro texto que les he mandado, que se llaman fundaciones, cálculo de pilote se llama. ¿Ya? Este cálculo de pilote es ya para aprender a diseñar pilotes, a calcular los pilotes. ¿Ya? Está aquí. Es este. Aquí dice, están leyendo, ¿no? Cimentaciones profundas, determinación de la resistencia de hundimiento mediante soluciones analíticas. ¿Ya? Aquí sí ya el QP, ese famoso QP que ustedes conocen, la Q última por punta, va a ser igual a FP por sigma BP por NQ. ¿NQ qué era? El coeficiente de Terzaghi, ¿no? Empírico de Terzaghi para fundaciones superficiales. Fíjense que están usando solamente una parte de la fórmula de Terzaghi. Esto es para suelos granulares. Y la resistencia unitaria por fuste va a ser tau F, sigma B, por sigma prima B, que es la tensión efectiva a nivel considerado. KF es un coeficiente de empuje, F es un coeficiente friccionante, y la tangente de phi es la tangente del ángulo de fricción interna del suelo. Y tiene que ser menor o igual a 120 kPa, ¿no? Esto lo podemos traducir nosotros a adquirir en kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Porque esta es una resistencia unitaria. Este es el fuste y esta es la fricción. Esta es la fórmula que da este documento base de la norma española para suelos granulares. Para suelos finos tenemos otro tipo de fórmula que está en función de CU, y la resistencia por punta también, la resistencia unitaria por fricción o por fuste es otra. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo esto porque aquí están todos los métodos de cálculo, determinación de la resistencia de hundimiento mediante ensayo de penetración in situ, el SPT. Vamos a aprender también estas 2 metodologías, ¿ya? La de usar el ángulo de fricción interna y la cohesión, y el de usar el número del SPT. ¿Ya? Está involucrado también base en ensayos en continuos de penetración dinámica, que estos valores de la penetración dinámica se van a convertir en valores del CPT. Ensayo del penetrómetro, también vamos a ver esto, que es el ensayo penetrométrico, y ensayo basado en ensayo piezométrico también, o presiométrico, también es otro método, y también los métodos basados en pruebas de carga. ¿Ya? Directo, porque aquí no, este es el que comanda sobre todo los de atrás. Pero por lo menos, estos son la metodología que nosotros vamos a aprender para determinar la resistencia por fuste y la resistencia por... Entonces esto lo iniciamos el día de mañana. Pasen un buen día y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. ¿Alguna preguntita antes de finalizar? ¿Mm?
Ninguno, ingeniero. ¿Sí? Adelante. Esto mañana lo vamos a ver con ejercicio. Bueno, hasta mañana.